decir: Él está desahuciado si tú eres mi Señor. Levanta tus manos. Aunque vea que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Vamos, decláralo. Aunque vea que estoy rodeado, no temas mal alguno, porque el Señor te rodea. Este es nuestro Padre que no abandona a sus hijos, sino que los hace volver a su presencia. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es. Jesucristo,
tropezar. Tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Este pecador, hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre yo te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. ¿Cuántos vamos a seguir a Dios en las buenas y en las malas? No importando lo que pase, Él tiene el control de todo. Este es el Dios en el que yo me gozo y tú también. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Buenas noches, hermanos. Me da gusto poder saludarles nuevamente. Es una enorme alegría poder estar enfrente de ustedes para poder compartir la palabra del Dios bendito. Hermanos, como ustedes saben, estamos viendo el mensaje de Cristo a la iglesia. Vamos a ver la
siguiente parte, la segunda parte del mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. Ya el hermano Richard, de una manera precisa, de una manera exacta, nos ha comentado sobre esta iglesia de Tiatira. Vamos a ver algunos otros puntos, otros aspectos de esta iglesia, pero no sin antes primero darle gracias a Dios por sus muchas misericordias, porque por sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, entonces le doy gracias a Dios por la vida que nos da o que me da. También a la vez agradezco a nuestros amados pastores por la confianza, por la oportunidad, esta bendición que me dan de poder compartir esta palabra bendita. Les envío un fuerte abrazo a nuestros amados pastores. Pero sin más dilación, comencemos esta exposición, este análisis de esta segunda parte de esta carta del Señor Jesús a la iglesia de Tiatira. Antes vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Por favor, acompáñenme en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. En esta hora vamos a meditar en tu palabra, la vamos a considerar, la vamos a escudriñar. Queremos que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que tú, oh Dios, te glorifiques, te exaltes en grande manera, Señor. Queremos meditar en esta palabra, queremos considerarla. Pedimos la ayuda, la presencia, la guianza de tu Espíritu Santo en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Amén. Por favor, hermanos, vamos a leer la palabra bendita de nuestro Dios, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del 20 al 29. Ciertamente es una carta más larga que las demás cartas a las iglesias. Lo vamos a leer, aunque no lo vamos a ver todo por razón de tiempo, pero sí vamos a considerar todo es importante, ¿verdad? Pero vamos a grandes rasgos la vamos a considerar. ¿Qué dice así la palabra de nuestro Dios? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ciertamente, hermanos, la iglesia de Tiatira, si la consideramos, podríamos decir que es una gran iglesia, una iglesia próspera, bendecida, donde se predica, se enseña acerca del amor al Señor, amor al prójimo. Una iglesia en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. Lo vemos
lo vemos actuando, lo vemos trabajando, la vemos amándose. A todo esto iba de menos a más. Pues le dice el Señor a esta iglesia que sus obras eran mejores y más que al principio. Llama la atención porque en un momento pues la felicita, podemos decir, ¿verdad? Le hace el reconocimiento a esta iglesia. Y aquí viene lo importante, el pero del Señor. Y cuando nosotros oímos acerca del pero, como que se encienden las alarmas. Y bueno, es mejor oír un pero del Señor que el Señor guarde silencio. En verdad, es preferible que el Señor nos diga, pero está bien, vas a la iglesia, participas, predicas, enseñas, en fin, etcétera, etcétera. Pero tengo algunas cosas contra ti. Antes de continuar, me gustaría que hiciéramos un análisis de cómo el Señor ama a su iglesia. En el libro, en la epístola a los Efesios, capítulo 5, el Señor habla y dice a través del apóstol Pablo que el Señor quiere una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. La quiere santa, sin defecto alguno. Así quiere el Señor. De tal manera que el Señor ama a la iglesia, que dice el apóstol Pablo que la sustenta y la cuida, la purifica y la santifica. Él no quiere que su iglesia tenga mancha, arruga, defecto, sino que la quiere con tal pureza, con tal santidad, y el Señor la sustenta y la cuida. Entonces, retomando este pasaje de Apocalipsis en relación con la iglesia de Tiatira, el Señor, con sus ojos de llama de fuego, Él ve que hay una situación. Él ve que su iglesia corre peligro. Entonces envía la palabra a través del apóstol Juan y le dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel. Y vemos que aquí eso de tolerar quiere decir que el pastor de esa iglesia o los hermanos de la iglesia de Tiatira se habían dado cuenta de esa situación de pecado, de maldad. Pero ellos habían sido consecuentes, tolerantes. Podemos decir que se hacían de la vista gorda al no querer reconocer el pecado que se estaba cometiendo en esa iglesia. Podemos pensar acerca de Jezabel, así se le da el nombre a esta mujer. Toleras a esa mujer Jezabel. Se estaba tolerando a una persona que traía una falsa doctrina, falsas enseñanzas. Entonces, el Señor, con sus ojos de llama de fuego, escudriña cada parte de la iglesia para así poder tratar con ella a través de su palabra. Me pregunto cómo es que había entrado esta mujer a esta iglesia. Puede ser por dos razones. Una es que
haya sido miembro de esa iglesia y con el correr del tiempo, con el paso del tiempo, esta mujer se había desviado de la sana doctrina. Otra hipótesis sería de que esta mujer Jezabel había entrado de una manera encubierta a la iglesia de Tiatira para introducir herejía, para introducir falsa enseñanza. El Señor ve esta situación y le dice: pero tengo algunas cosas contra ti. Una, que has tolerado esa mujer, que se dice profetiza. La Biblia habla de mujeres que han sido profetizas. Nos habla de María, de Hulda, de Débora en el Nuevo Testamento, de Ana o las hijas también de Felipe el Evangelista. Mujeres profetizas que se sujetaron a la palabra del Señor. Pero si nos damos cuenta, aquí el Señor dice que se dice profetiza. O sea, aparte de manipular, aparte de ser una mujer manipuladora, también vemos que es una mujer que usurpa una función, un ministerio, que es el de la profecía. Porque así lo dice, ¿qué se dice profetiza? Y bueno, y pensamos en esta mujer, que ¿cómo sería ella? Bueno, en primero vemos que no era cualquier mujer así, sino que tenía, podemos pensar, solamente lo vamos a conjeturar, de que era una mujer con carisma, con cierto conocimiento, de tal manera que ella pudiera atraer a la gente, seducir a las personas con sus falsas enseñanzas. Ella podía tomar de la palabra de Dios, pero ella lo tomaba a su modo y a su manera. Ella lo que hacía era enseñar. Sabemos nosotros qué es enseñar, es transmitir conocimiento, ideas, habilidades. Es lo que es una enseñanza. Pero no tan solamente esta mujer enseñaba, sino que también seducía a los siervos del Señor. Dice el Señor, esta mujer Jezabel enseñaba y seducía a los siervos del Señor. Hacer dos cosas: a fornicar y a cometer adulterio, fornicación y a cometer idolatría, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y cómo es que maniobraba esta mujer? ¿Cómo es que lo hacía? Bueno, en cierta manera, como les digo, ella tenía esa habilidad para seducir, para engañar, para mentir, de tal manera que muchos de ellos estaban siguiendo a esta falsa profetisa. Mucho se puede hablar de Jezabel, mucho, bastante, el tema es amplio. Hay una Jezabel también en el Antiguo Testamento. Igual una mujer manipuladora, una mujer que usurpaba funciones, usurpaba el liderazgo, y es lo que estaba haciendo en esta iglesia. La seducción la realizaba de una manera tal sutil
que engañaba a los de esta iglesia, a muchos de ellos, no quiero decir que toda la iglesia, no, muchos de ellos, los seducía. Quiere decir que tenía esa habilidad para fascinar a las personas, para manipular a la gente, enseñándoles sobre la fornicación o comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entendemos que cuando comían cosas sacrificadas a los ídolos es que también cometían idolatría de todas formas y maneras. Por un momento pensemos, ¿cómo se infiltró esta doctrina y cómo se infiltró esta mujer? De tal manera que el Señor, aquí es donde viene la reprensión, la reprimenda, el juicio que estaba hablando el Señor sobre ella, que dice que Él la iba a arrojar en cama. Ya en otras ocasiones le había dado oportunidad que se arrepintiera. Dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces el Señor dice, yo la arrojo en cama. Entendemos que cuando el Señor dice yo la arrojo en cama, está hablando de una enfermedad muy grave, muy fuerte. El Señor, en su amor, en su misericordia, le da una oportunidad a esta mujer para que reconozca su pecado, para que reconozca su maldad. Por un momento pensemos, hermanos, cómo esta iglesia aparentemente todo estaba bien, y al igual también nosotros podemos decir de nuestra vida como personas, como cristianos podemos decir, pues voy a la iglesia, canto, oro, pero es cuando el Señor nos dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Y el asunto es que no tan solamente esta mujer iba a sufrir las consecuencias de su rebeldía y del pecado que estaba cometiendo en esta iglesia, no, sino también a sus seguidores, por lo que dice la Escritura. Dice que iba a pasar en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten. Pero también a sus hijos heriré de muerte. Cuando habla herir de muerte es una enfermedad mortal, es una enfermedad terminal. Bueno, y nos preguntamos, ¿qué será lo que hacía esta mujer? ¿Cómo es que seducía a los creyentes? Por un momento, esto es a modo de ilustración, no lo dice la palabra del Señor. Pero piensen ustedes que en un altar cristiano se esté celebrando un Día de Muertos, o lo que esta mujer, con una sabiduría humana diabólica, una pareja puede decirle que puede vivir en unión libre, que no pasa nada, que lo más importante es que se amen. Eso es fornicación. O que alguien, esta mujer, que alguna, no sé, quiero pensar que alguna congregante o algún congregante le diga, pues si ya no estás a gusto con tu esposo, con tu esposa, pues déjala. Dios tiene otra persona para ti. O sea, esto lo estoy diciendo a modo de ilustración, no lo está diciendo la Escritura, sino que es para una mejor comprensión de lo que podía hacer esta mujer. El engaño, la mentira, la falsedad. Y parece que todo iba bien. Esta mujer estaba introduciendo
una doctrina diabólica. Y como lo hemos visto ya anteriormente acerca de la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, el Señor trata con su iglesia. El Señor se da cuenta porque tiene ojos como llamas de fuego y penetra hasta lo más recóndito del ser humano, cuanto más de su iglesia. Él conoce cada área de la iglesia y sabe dónde hay falla. Entonces, esta mujer no se había querido arrepentirse. No hacía nada por arrepentirse, al contrario, pero era una mujer hábil, astuta, manipuladora, usurpando funciones, usurpando un liderazgo. Es lo que hacía esta mujer, tomando atributos que no le correspondían. Pero aquí es donde se necesita el discernimiento cristiano, el discernimiento que nos da el Espíritu de Dios para entender las falsas doctrinas y tener esa habilidad para reconocer quién tiene una diferente doctrina. La Biblia habla acerca de que aquellos que siguen, aquí en este pasaje, aquellos que siguen a hombres o mujeres que traen una falsa doctrina, una falsa enseñanza, y los que los siguen, hay problemas para ellos, hay tribulación, hay angustia, hay dolor. El Señor quiere que se arrepientan para todos aquellos que no están conformes con la sana doctrina, sino que adoptan ideas humanas, adoptan ideas de hombres, conceptos de demonios. Y es lo que estaba haciendo esta mujer. Una mujer que a lo mejor por su carisma, por su forma de ser, por la forma de hablar, por la forma de actuar, estaba atrayendo a personas. Pero la iglesia es del Señor Jesús, de tal manera que Él dio su vida por la iglesia y la quiere sin mancha y sin arruga. Por eso el Señor envía la palabra a la iglesia porque el Señor lo que hace es, a través de la palabra, purificarla y santificarla. El Señor, que quede bien claro y entendido de que Él no quiere otra doctrina más que la de Él. No quiere cosas de hombres como el humanismo, donde se centra solamente en el hombre, cuando aquí el Evangelio es del Señor Jesucristo, donde el Evangelio es cristocéntrico. Entonces, Él no quiere que entre ni doctrina de hombre, ni doctrina de demonios, ni siquiera que un ángel bajara y hablara de otra doctrina diferente a la del Señor Jesús. Como les dije en un principio, mucho se puede hablar de esta mujer Jezabel, pero por el tiempo, pues, obvio que no lo podemos ver a grandes, de una manera detenida. Pero que esta mujer era muy astuta, era muy hábil, de tal manera que podía manipular a las personas, manejar a su antojo las cosas. Y esto el Señor Jesús lo estaba viendo. Cuando vemos estas cosas, nosotros decimos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Lo que nosotros podemos hacer, hermanos, es que debemos estar muy atentos, cuidadosos, aún en nuestras mismas personas. Podemos decir que oramos, cantamos, ayunamos, porque la Jezabel del Antiguo Testamento promulgó ayuno. Quiere decir que conocía cosas de la palabra de Dios.
nosotros mismos podemos decir estoy bien, justificarnos, pero nosotros no tenemos por qué justificarnos, porque el que nos redarguye es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es el que nos redarguye. Y bueno, ahora bien, de nuestra parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante estas cosas? Ante un falso profeta, una falsa profetisa, un falso maestro. Lo que nos dice el Señor en su palabra, tenemos que hacer varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es probar los espíritus si son de Dios. En el libro de Primera de Juan, la epístola del apóstol Juan, Primera de Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, tenemos que ser nosotros aún más astutos que estos falsos profetas, que las falsas profetisas, como en este caso de Jezabel. El Señor nos manda a que debemos de probar todo espíritu si son de Dios. Bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? En el discernimiento, conociendo la palabra de nuestro Dios. Cuando escuchemos una prédica, nosotros debemos estar atentos a si el que transmite la palabra lo dice de acuerdo a las Escrituras. También el Señor nos habla acerca de cómo va a ser esto. Miren, nosotros debemos estar bien centrados en la palabra de Dios. Debemos estar fundamentados, arraigados, cimentados en la palabra de nuestro Dios. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 20, el Señor nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde debemos estar fundamentados? Nuestro fundamento debe ser en los escritos de los apóstoles, en los escritos de los profetas y sobre todo en la palabra del Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros debemos estar arraigados, cimentados, fortalecidos. Así como dice el apóstol Pablo, que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, para que nosotros reconozcamos cuando es una doctrina falsa, es una doctrina errónea, que no trae palabras de vida eterna. La debemos de analizar, la debemos de considerar. Quiero pensar que esta mujer hablaba muy bonito, hablaba muy dulce. De esa manera quiero pensar, porque es una seducción lo que ella hacía, una fascinación, una persuasión muy sutil. Endulzaba el oído a la gente. Era miel, pero con veneno. Es la manera en que esta persona hablaba, porque producía muerte. Y si la gente no se arrepentía, era una muerte eterna. Ahora, les digo que nosotros debemos estar fundamentados en la palabra de Dios. También debemos de madurar en nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Porque si nosotros no hacemos por madurar, lo que nos puede suceder
y es lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:14, es esto: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Un niño fluctuante es cuando lo ponen en su andadera, un niño que apenas empieza a querer caminar y va de un lado para otro. Así es esto. Cuando nosotros estamos bien cimentados en la roca que es Cristo, nosotros ya no vamos a ser niños fluctuantes que sean movidos de un lugar a otro, como el niño en su andadera, sino que nosotros ya vamos a ser personas maduras. Y es lo que quiere el Señor, que venga cualquier doctrina, nosotros vamos a estar confiando en la palabra del Señor. También el Señor nos habla acerca de cuando nosotros oigamos cosas así que atenten contra la palabra de Dios, que tuerzan las Escrituras. Debemos entender, comprender que lo que Dios quiere es nuestra santificación. Si oímos doctrinas contrarias a lo que Dios tiene establecido sobre el matrimonio, sagrado, institución dada por Dios, todo lo que atente contra ella, debemos cerrar nuestros oídos y creerle a la palabra bendita de nuestro Dios. Puesto así como lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:3, nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que lo hemos oído. Primero, probar los espíritus. Segundo, fundamentados sobre los apóstoles profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La tercera, que ya no seamos niños fluctuantes. Y otra, que es la cuarta, conocer la voluntad de Dios, que es la santificación. Porque el Señor quiere una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa quiere decir santa, sin mancha y sin arruga, sin defecto alguno quiere el Señor para su iglesia, porque Él la cuida y la sustenta. Por último, quiero mencionar lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de retener lo que el Señor nos ha dado. De tal manera que si nosotros, amados hermanos, tenemos al Señor, como lo dice ahí en la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 2:25, pero lo que retenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esto es lo más importante. Por último, es retener la sana doctrina. Retenerlo hasta cuando el Señor venga, porque hemos visto aquí en la palabra de nuestro Dios que todos aquellos que siguen a un falso profeta, una falsa profetisa, tienen sus consecuencias como lo marca la Escritura. Es muerte, y puede ser muerte eterna, que sería lo peor. Así que, amados, no nos confiemos a nosotros mismos, sino que estemos alertas a la palabra de nuestro Dios.
porque puede que nos confiemos, pero el Señor que escudriña la mente y el corazón nos puede decir: pero tengo algo contra ti. Repito una vez más, prefiero el pero del Señor a que el Señor guarde silencio. En verdad, mis hermanos, esta es la palabra que tenemos de parte de Dios en esta noche, escudriñando las Escrituras, la palabra de nuestro Dios, y que el Señor nos ayude a que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, para que cuando Él venga, nosotros estemos preparados. Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, sin defecto, porque el Señor es el que cuida a su iglesia y la sustenta. Siempre vamos a oír la palabra del Señor con un pero, mejor, preferible, y volvernos a las sendas antiguas para que nosotros no nos quedemos a sufrir las terribles consecuencias. Porque como dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por favor, hermanos, vamos a orar a nuestro Padre Celestial, decirle que Él nos ayude a que escudriñe ahora nuestra mente y nuestro corazón, y si hay un pero, que nos ayude a reconocerlo. Que el Espíritu Santo nos redarguya, pero también que el Señor nos purifique, nos santifique, porque solamente Él lo puede hacer. Y a la vez vamos a orar a Dios por las ofrendas y los diezmos. Oremos juntos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos hablas. Si ves que hay un pero en nosotros, háblanos ahora, Dios. No guardes silencio. Por favor, te suplico, te ruego, que tú hagas misericordia con nosotros, porque tú vienes por una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Por favor, Señor, ayúdanos, purifícanos y santifícanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ahora bien, Señor, te ruego, Señor, por los diezmos, por las ofrendas de mis hermanos. Te ruego, te suplico, Señor bendito, que tú les bendigas en lo que les resta, que les prosperes, Señor, en lo que les queda. Muchas gracias te damos, porque, Señor bendito, nosotros lo hacemos con alegría de corazón, porque como dice tu palabra, Dios ama al dador alegre. Recibe pues estas ofrendas y estos diezmos en el nombre precioso de Jesús. Gracias, amén y amén. Pues hermanos, agradezco el favor de su atención y bueno, Dios les bendiga en grande manera y bueno, no dejen de congregarse, como dice la palabra de nuestro Dios, el domingo a las 10 y a las 12 del mediodía. Seguimos viendo esta serie sobre las iglesias del Señor Jesús. Muchas gracias y que el Señor les bendiga en grande manera. Amén.